la Superintendencia de Salud decidió intervenir la administración de un sanatorio del sector privado por presuntamente presentar irregularidades en la cotización o facturación de un servicio a un paciente. Iván, contanos el contexto de la intervención que hace la Superintendencia de Salud. ¿Por qué? Una mujer va hasta la Superintendencia del Ministerio de Salud, presenta esta factura de 50 millones de guaraníes, un pago realizado como anticipo para que la madre de la denunciante ingrese a una unidad de cuidados intensivos a este hospital ubicado en las inmediaciones de la terminal de Asunción. La paciente estuvo internada por 9 días, luego ella va a la casa en donde finalmente fallece y finalmente el hospital da una cuenta final de 180 millones de guaraníes y la denuncia que presentan los familiares es por un presunto sobrecosto. Ante esta denuncia, agentes de la Superintendencia de Salud van hasta el sanatorio para realizar una intervención, para buscar documentos contables, médicos, jurídicos respecto a este caso y se encuentran con otras denuncias más, como el caso que estamos viendo en imágenes. Vemos otra factura de 8 millones de guaraníes. En este caso, el familiar de un paciente asegura que él hizo este pago como un anticipo para ocupar una cama de terapia intensiva, también la madre, pero luego pidieron una suma más importante por la que finalmente la cama nunca pudo ser ocupada. Pasaron 40 días, la mujer ya fue dada de alta en otro hospital, en el Hospital de Clínicas, y el hospital en cuestión no devolvía este pago realizado como anticipo por algo que en realidad nunca se usó, porque la mujer no fue ni siquiera a atenderse en el consultorio de este hospital. En este caso en particular, luego de que difundiéramos esta denuncia, el hospital ya devolvió el dinero a este denunciante, pero el otro caso, el primero, sigue siendo investigado y al respecto conversamos con el director de la Superintendencia de Salud, el abogado Freddy López, que nos brindó mayores detalles. Nosotros le emplazamos a ellos con relación a la denuncia que metió Karen, que es la hija de la paciente que fue tratada ahí. Le emplazamos por 48 horas. El viernes ellos deberían de presentar todos los documentos médicos, contables y jurídicos que nosotros le estamos solicitando. Pero nosotros nos fuimos ahí y nos encontramos con otra situación que estaba en ese momento ocurriendo en el sanatorio, que es una persona que tenía que retirar al padre fallecido de ahí y no le querían entregar el cuerpo porque había una deuda pendiente. Pero me acaba de llamar alguien, atendí, y resulta ser que el doctor Millán me dijo que es el asesor jurídico y parece que es el dueño también del sanatorio. Le van a condonar a esta persona que hoy tenía que retirar. O sea, la supuesta deuda que había, ellos van a condonar. Eso fue lo que me dijo. Bueno, como se mencionan dos casos, Iván, entonces que quede claro, lo de la devolución es de la facturación o del anticipo de 8 millones, no de lo que mencionaste anteriormente. Exactamente, la devolución se dio para el paciente, el familiar del paciente que había pagado estos 8 millones como anticipo porque la cama nunca fue ocupada. Correcto. El otro caso, el denunciado por presunto sobrecosto, en donde se pide 180 millones de guaraníes, es el que va a ser investigado y para ello el hospital tiene un plazo de 48 horas para presentar toda la documentación. Y nos decía el director de la superintendencia que cuando estaban en el hospital es que se presenta otro caso de una familia que no podía retirar el cuerpo de un paciente por una deuda. Bueno, y en este segundo caso, ¿está la versión del o la denunciante? ¿Cómo fue? Sí, conversamos con uno de los denunciantes, como son tantos los casos realmente, hablamos con uno de ellos que estaba allí frente al hospital, se trata del señor Pedro Flores, que él exigía la devolución de este pago realizado de forma anticipada. Tras realizar su denuncia hay que mencionar que finalmente el sanatorio, después de 40 días de insistencia, devuelve parte de esta suma, ya que el servicio nunca fue prestado. Escuchemos el testimonio de uno de los denunciantes, el señor Pedro Flores. Cuando nuestro paciente tuvo que ingresar, nos pidieron una seña de 8 millones y conseguimos otro lugar porque no disponíamos del resto. Nos pidieron
firmar un documento donde ella tenía que internarse por 20 días y la suma no nos da la suma por esos días de internación, entonces decidimos no firmar, entonces nos trajimos acá a nuestro paciente, le tuvimos que llevar a clínicas, nos recibieron ahí, ella está acá conmigo, está recuperada y hoy hace 40 días que venimos reclamando todos los días, son 8 millones ya, a cualquiera le perjudica esa suma, entonces esa era nuestra denuncia. Bueno, insisto porque esto es muy importante apartar. Este es el caso que ya hoy, cuando la superintendencia en realidad va a investigar la denuncia de un supuesto sobrecosto en la facturación, se encuentra con este caso. Quiero volver al otro, porque es el caso donde le dicen un monto y termina, ¿verdad?, una facturación muy superior por encima de los 100 millones. ¿Qué pasó en este caso en particular? ¿Qué medidas se están tomando? En ese caso es que se pidió toda la documentación médica, jurídica y contable para poder auditar realmente el proceso y determinar si existió o no un sobrecosto, como lo denuncian los familiares de la paciente. Por eso hablamos de un supuesto sobrecosto, porque este hecho va a ser investigado y para ello el hospital en cuestión tiene 48 horas de plazo para entregar toda la documentación pertinente. Esto entonces será dirimido ante la Superintendencia de Salud y vamos a saber seguramente los resultados más adelante, porque en 48 horas entregan los documentos y luego eso se analiza y finalmente se emite un dictamen. Esto tiene que ver con la denuncia presentada formalmente. Las otras son las que fueron apareciendo tras la intervención de la Superintendencia de Salud. Bueno, ¿y qué dicen los representantes? Entendí que dijiste que hay un abogado que aparentemente, aparte de ser el asesor jurídico, es un accionista, una suerte de propietario del sanatorio, ¿no? Exactamente, esta persona, el abogado, se comunicó con la Superintendencia de Salud a mencionar que, por ejemplo, se tomó la decisión de condonar la deuda de una de las personas que estaba en el sanatorio el día de hoy, que sumó su denuncia y también se comprometieron a entregar toda esa documentación. Ellos dicen que realmente hay un costo elevado porque hay muchos medicamentos que no están incluidos en el plan de gasto cero, por ejemplo, y que necesariamente muchos familiares de pacientes incurren en muchos más gastos de lo que en realidad cubre el Ministerio de Salud, y existen también otros casos de personas que no están adecuadamente inscriptos en ese sistema, que generan una gran deuda y por eso se llega a esa suma. Esa es la explicación que dio de alguna manera el representante legal de este hospital. Bueno, ahora surge, y ya no es, digamos, solamente de estos últimos días, ya en la semana anterior, algunos sanatorios privados ya pararon la internación de personas ante la inminencia de la vigencia de la ley que se conoce como COVID Gasto Cero. Acerca de este tema, entendemos que los representantes de los sanatorios privados se están reuniendo, Iván. Sí, esta tarde hubo una reunión muy importante en este sentido en el Ministerio de Salud. Representantes de los sanatorios privados se reunieron con el ministro de Salud para analizar la reglamentación y protocolo de la ley Gasto Cero. Y mucha atención, porque el presidente de la Asociación de Sanatorios Privados dice que está mal llamar gasto cero a esta ley, porque en realidad la misma no tiene un 100% de cobertura para los gastos de terapia intensiva. Por ejemplo, se habla de un tope de 13 millones de guaraníes por día y además no están incluidos medicamentos muy costosos como los antivirales. El famoso Remdesivir, por ejemplo, no está incluido en esta ley y es por eso que muchas veces los pacientes de igual modo tienen que pagar por fuera de lo que cubre el Ministerio de Salud. Y en este sentido mencionó también que se debe seguir este protocolo que va a ser comunicado por la cartera sanitaria, ya que en ningún caso el familiar del paciente puede ir directo al hospital privado ya creyendo que el Ministerio de Salud se hará cargo de todos los costos, sino que antes se debe realizar una solicitud y solo hasta que se tenga la aprobación de la cartera sanitaria entra a regir los beneficios de esta ley. O sea, a ver, sí. No, Iván, esto hay que especificar muy bien. Tiene que ser derivado por el sector público al sanatorio privado, y eso tiene que quedar constancia de que así es, porque mucha gente puede todavía entender
no sé si es una gran mayoría, pero por lo menos se puede entender todavía que es internarse y entonces el ministerio paga parte de ese gasto. Y no funciona así. Exactamente, y para ello hay un protocolo en el que se está trabajando. De hecho, también el Ministerio de Salud ya comunicó la forma oficial en que esto se va a realizar. Correcto. A través de un comunicado. Pero antes podríamos escuchar lo que decía esta tarde al término de esta reunión el presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, el doctor José Zarza, respecto a la posición que ellos tienen y cómo se trabajará a partir de ahora en este protocolo. Sí, señor. Creemos que sí avanzamos un poco en el sentido de que establecimos un mecanismo de trabajo desde mañana, por sobre todo, o sea, acá hay que entender que hay dos grupos de sanatorios, aquellos que están en convenio desde mediados del año pasado y los que ahora por imperio de esta nueva ley van a entrar a trabajar, digamos, con el ministerio atendiendo a los pacientes con COVID. Entonces, para estos sanatorios que ya estaban en convenio, que tienen acreencias un poco atrasadas, se establece un plan de trabajo diario que empieza mañana para tratar de acelerar la revisión de esas carpetas y hacer el pago lo antes posible. Y también avanzar en la reglamentación clara de esta última ley que le llaman mal llamado de arancel cero. ¿Se mantienen los costos, doctor? Se mantiene el costo de 13 millones de guaraníes para terapia intensiva. ¿Eso ahora, es por día? Eso es por día. Pero el ministerio va a sacar un protocolo estableciendo claramente qué es lo que cubre ese monto y qué no cubre, ¿no? O sea, la gente debe entender de que no va a cubrir todo. Bueno, presten atención porque el Ministerio de Salud Pública da a conocer un comunicado que les pedimos presten atención. Ese comunicado, Santi, dice que el Ministerio de Salud cumple en informar que la dirección electrónica gastocero@mspbs, que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, .gov.py, ha sido habilitada ¿para qué exclusivamente, Santi? Para recibir los pedidos de cobertura del Fondo Nacional de Unidades de Terapia Intensiva, Gasto Cero, y aclara que bajo ninguna circunstancia este correo se utiliza para recepcionar solicitudes para buscar un lugar de internación en camas convencionales o en camas de terapia intensiva. Y estas herramientas legales permiten a los internados solicitar al Estado paraguayo, dice, la cobertura de sus gastos de internación. Y esto es muy importante. El único organismo de salud pública para realizar gestiones de internación en terapia intensiva es el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias, SEME, mediante el sistema de referencia o contrarreferencia que implica definir si existen criterios de internación o traslado a terapia intensiva. Y el párrafo final sí que es contundente respecto a este tema para que no existan malos entendidos. Que para acogerse a los beneficios de las referidas leyes se deben presentar requisitos obligatorios al Ministerio de Salud para iniciar el proceso de verificación y comunicar al hospital o sanatorio privado que el paciente es beneficiario de las leyes. Decimos esto porque es muy importante. Todavía puede algún ciudadano entender que en un determinado caso se va al centro privado como para internarse y luego decir el ministerio va a pagar. No funciona así. Entonces ustedes acaban de enterarse de lo que dice concretamente este comunicado de salud pública.